Bueno, muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre, mi nombre es Brian Leonel Palacios Pinto. Yo les voy a hablar sobre cultivos celulares primarios, cultivos semicontinuos, cultivos celulares continuos y la concentración y purificación de un virus. ¿Qué son los cultivos celulares? Es posible extraer células de animales, personas o plantas y hacerlas crecer artificialmente en un laboratorio, obviamente con las condiciones favorables para que ésta pueda reproducirse. Esto es lo que se le conoce como cultivo celular básicamente. Existen diferentes tipos de cultivos celulares, primarios, secundarios o diploides y líneas celulares continuas. Bueno, los cultivos celulares primarios. 1. Es el más utilizado. 2. Se obtiene a partir de explantes primarios o suspensiones de células disgregadas. Se pierden las uniones celulares, es muy importante recalcar esto. Los cultivos primarios están constituidos por células que han sido aisladas de un tejido y que proliferan en las condiciones apropiadas. Las células mantienen la mayoría de las características de los tejidos de los que derivan, lo que es una gran ventaja, se podría decir. Pero tras un número limitado de pases o subcultivos, generalmente unos 10 a 20, las células alcanzan la senescencia, o sea que ya son incapaces de reproducirse y ya no pueden continuar multiplicándose. Bueno, ¿qué es un cultivo semicontinuo? Cultivo descontinuo, alimentado, batch alimentado o feed batch son otras formas de llamarlo. Un feed batch o fermentador alimentado discontinuo es un método biotecnológico de producción basado en la administración del sustrato limitante del crecimiento del cultivo. Suele emplearse para conseguir elevadas concentraciones celulares en el bioreactor. Cultivo semicontinuo. El término de cultivo discontinuo alimentado se utiliza para describir a un cultivo discontinuo al que se le añade, continua o secuencialmente, medio frasco sin la eliminación del cultivo crecido. Por lo tanto, el volumen de un cultivo discontinuo alimentado aumenta con el tiempo. Esta técnica se define como un cultivo en batch donde se alimenta continuamente medio nutritivo fresco o alguno de sus componentes. ¿Qué son los cultivos celulares continuos? De los tres métodos usuales para el cultivo de microorganismos, que viene siendo el batch alimentado y continuo, este es el último el que ofrece mayores posibilidades de control. Como quien dice, tú, por sus características que tiene, tú sabes cómo, qué valor darle al crecimiento, qué velocidad. Este punto es de suma importancia, ya que el comportamiento de la mayoría de los microorganismos se ve afectado por el valor de M al que se le están creciendo. Los cultivos celulares continuos. Mediante el cultivo continuo es posible estudiar el efecto sobre el proceso de variables como pH, temperatura, concentración de nutrientes, etc., manteniendo constante el valor de M. Bueno, ahora hablaremos sobre la concentración y purificación de los virus. Una vez que un virus ha sido propagado adecuadamente, necesita ser recuperado de las células hospederas y luego ser purificado. Esto se logra por varios procesos. Unos pueden ser la centrifugación diferencial, la diálisis, la cromatografía y la precipitación. Aquí yo les quiero presentar uno de los dos de los que pueden ser los ejemplos pues, más básicos en este tipo de purificado. Uno es la centrifugación, que la centrifugación es una técnica de separación que se utiliza para aislar o concentrar partículas suspendidas en un líquido aprovechando la diferente velocidad de desplazamiento según su forma, tamaño y peso al ser sometidas a una fuerza centrífuga. Ahí podemos ver ya los componentes menos densos arriba y los componentes más densos abajo. La otra técnica es la cromatografía. Es el método físico de separación en el cual los componentes que se van a separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales es estacionaria, mientras que la otra es fase móvil y se mueve en una dirección definida. El huyente es la fase móvil que atraviesa la columna. Aquí podemos ver un claro ejemplo de cromatografía simple con papel, vaso, manchas de tinta, agua.
y ya podemos ver que al ir subiendo el agua por el papel se separa la tinta en sus diferentes componentes. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.